Nos trasladamos ahora hasta la cocina del Hospital Miguel Servet para descubrir cómo la comida mediterránea previene enfermedades del corazón. Una dieta compuesta por frutas, verduras, legumbres, más pescado que carne. Sin embargo, si la alimentación más saludable se encuentra en nuestro mercado más cercano, ¿dónde está el error? Yo creo que el error fundamental es no planificar e ir a la nevera a ver qué hay para comer lo que más nos apetece en un momento determinado y que muchas veces no suele ser lo más adecuado. La dieta mediterránea y cardiosaludable ha demostrado ser eficaz en prevenir enfermedad cardiovascular, tanto en pacientes que no han tenido enfermedad cardiovascular, es decir, paciente que sería entonces prevención primaria, como aquellos que desgraciadamente ya la han tenido. Para poder planificar correctamente sus comidas, los actuales pacientes del Miguel Servet cuentan con un importante libro que contiene más de 80 recetas que, además de ser sabrosas, son sanas para su corazón. Un recetario que hace unos años fue elaborado por los entonces pacientes de cardiología. La idea fue recopilar recetas que los pacientes que había en ese momento realizaban en sus casas y adaptarlas para que fueran cardiosaludables. La alimentación es uno de los aspectos que se trabajan desde la unidad de rehabilitación cardíaca del hospital para reducir los factores de riesgo cardiovascular. Y además, no hay excusa. A veces pensamos que comidas muy elaboradas, esas que a veces comemos en los restaurantes, es la mejor. No siempre es la mejor. Y para eso tampoco a lo mejor hace falta poner mucha sal, sino que hay una serie de condimentos que aquí vienen especificados en alguna de las recetas que son naturales, pues el perejil, diferentes especias que tú puedes utilizar en vez de y que hacen que esa comida sea sabrosa, además de cardiosaludable. Así, cocinado a fuego lento y con mucho amor, uno de los principales secretos para cuidar del corazón se encuentra en los fogones de nuestras propias cocinas.